En este video vamos a resolver algunos de los problemas que están en la hoja de ejercicios 2 al efecto de que podamos aplicar los conceptos que hemos desarrollado. Los problemas que se desarrollan en este video son los que están indicados en esta pantalla. No son todos porque esperamos que tú trates de desarrollar algunos por tu cuenta. Es más, recomendamos que estos mismos trates de hacerlos tú por tu cuenta y en caso de necesitar el soporte, entonces entras a este video y haces el ajuste correspondiente, visualizando cuáles son los problemas que has tenido al efecto de poder aprender a aplicar estas metodologías que son muy importantes en la práctica profesional. Importantísimo, antes de ponernos a hacer cálculos, hay que llevar una lógica secuencial de ingeniería que implica primero leer detenidamente, claro, comprender, es decir, tener el significado de los conceptos muy claros para saber y luego analizar, que es definir qué datos disponemos, qué información debemos obtener, qué procesos tenemos que hacer, lo cual nos lleva a definir ese procedimiento con base en ecuaciones de la física, las matemáticas, la geometría o lo que sea. Ya hasta entonces podemos entrar directamente a los cálculos y de los cálculos dar nuestros resultados, que son las decisiones. Recuerden que la función del ingeniero es decidir, no calcular. Los cálculos los pueden hacer computadoras, algoritmos, inteligencia artificial, pero el análisis y la comprensión es el trabajo del ingeniero que lo lleva a tomar decisiones. No trate de pasar directamente de la lectura hacia la parte de las fórmulas, porque lo más probable es que confundas algunos conceptos, apliques expresiones que no son pertinentes y debes tomar en cuenta que en este curso, en esta materia y en toda la ingeniería no hay fórmulas estandarizadas, no hay una ecuación general para resolver problemas. Cada caso es particular y por eso debemos de leerlo, comprenderlo y analizarlo. Veamos entonces este primer problema de este video, el problema 49. Dice el problema: considere el caso de dos mezclas constituidas solamente por cemento y agua, lo que llamamos lechada. La primera se prepara usando 4 bolsas de cemento y la segunda 6 bolsas. Ahí se indican los pesos correspondientes. Suponga que en ambos casos el agua de amasado corresponde a un 50% del peso del cemento. Calcule la cantidad de agua de amasado en litros y el volumen de la pasta fresca, considerando que el cemento tiene un coeficiente de aporte de 0.47 y que existe un 10% de aire atrapado en la mezcla fresca. Bien, observa que aquí hay un montón de conceptos que si no los tenemos claros, no vamos a encontrar qué procedimiento, porque no hay un recetario de fórmulas y de algoritmos para resolver cada uno de los problemas. Entonces, veamos primero la comprensión de toda esta información. Y vamos viendo punto a punto. Porque si no tenemos claro el concepto, regresemos a la parte teórica del curso para que nos vayamos compenetrando en la información. Primero, lechada. Lechada es la combinación de cemento y agua. Punto. No hay arena, no hay grava, no hay otra cosa más que agua y cemento. Después, agua de amasado. Es la cantidad de agua necesaria para hidratar el cemento, pero también para que la mezcla sea trabajable y que también incluya los ajustes por posible evaporación del agua. Esto, es decir, es el agua que necesitamos tanto para la reacción química como para que la mezcla pueda ser colocada correctamente, como para compensar la evaporación del agua. Evidentemente este no es un número mágico porque depende de la hora del día, las condiciones climáticas, etcétera. Y en este caso, pues, lo que nos dicen es que se relaciona con un cierto porcentaje. Importante, el agua de amasado no es lo mismo que la relación agua-cemento. Sin embargo, la forma de expresión puede ser similar, es decir, una relación en peso de agua respecto al peso del cemento, que es básicamente como nos lo están dando en este caso. Entonces, aclarado que estamos trabajando con lechada, que nos dan un dato del agua de amasado, entonces tenemos que tener claro que el volumen de pasta fresca va a ser la suma de el aporte sólido del cemento más el volumen de agua.
Sin embargo, en algunos casos, cuando la mezcla está muy fresca, todavía hay aire atrapado. Y es el caso de este problema, donde nos dice que el aire atrapado está expresado como porcentaje de la mezcla fresca. Y cuando nos dicen mezcla fresca, es que estamos hablando de sólido más líquido. Importantísimo. No hay aporte sólido de los agregados. Y usted dirá, pero ¿y por qué? Si siempre en las ecuaciones que hemos visto le ponemos el volumen sólido del cemento más el volumen sólido de los agregados, más no sé qué y no sé cuánto. Bueno, es que entonces no tiene claro que estamos trabajando con una lechada. La lechada solo es cemento y agua. Por lo tanto, no aparece el agregado y no tendría que haber entonces un aporte sólido del agregado. Analicemos la información. Los datos disponibles son la cantidad y peso de cemento para cada mezcla, nos lo dice el problema. Nos da una relación del peso del agua de amasado respecto al peso del cemento. No es una relación agua-cemento como tal, pero funciona numéricamente de la misma manera. Es una fracción que relaciona el peso del agua con el peso del cemento. Nos dan el coeficiente de aporte del cemento y adicionalmente nosotros ya debemos de saber, y si no sabemos, lo buscamos, el peso de la bolsa de cemento, viene en el empaque, y el volumen de la bolsa de cemento que hemos convenido trabajar con un pie cúbico como un valor razonable. Entonces, ya con esto nosotros podríamos plantear el problema del volumen de la mezcla en términos de la sumatoria de volúmenes, que sería volumen sólido. ¿De quién? Del cemento. Agregados no hay. Volumen de agua, que es el agua de amasado. Y adicionalmente, como la pasta está fresca, todavía no se han llenado todos los vacíos, pues hay un porcentaje de vacíos. ¿Cómo saber cuándo sí y cuándo no va a haber volumen de vacíos en una mezcla fresca? Depende de la redacción del problema. Tenemos que tener claro si está presente el vacío o no. Entonces ahora sí, nos podemos plantear tranquilamente un procedimiento ya con las fórmulas básicas que conocemos, como por ejemplo, que a partir del coeficiente de aporte puedo perfectamente calcular el volumen sólido del cemento. Que el volumen de aire atrapado, como está en función de un porcentaje sobre la mezcla fresca, y aquí está la clave del asunto, la palabra mezcla fresca, el volumen de vacío se va a calcular como porcentaje de volumen sólido más volumen de agua. ¿Por qué? Porque la mezcla tiene agua. Lo que llamaríamos una mezcla fresca. Pero para calcular el volumen del agua, primero tendré que calcular el peso del agua a partir de la relación que me da el problema y luego con la relación de pesos volumétricos calculo el agua y una vez calculada el agua, pues ya es cuestión nada más de suma de volúmenes, como claramente ven ustedes en esta expresión, donde el volumen de la pasta fresca será el volumen sólido, que para nuestro caso es el cemento, volumen de agua y volumen de vacío. Pregunta, ¿habrá aporte sólido del agua? Piénsalo un ratito. ¿Habrá aporte sólido del agua? ¿Es acaso el agua un sólido? No, estamos usando agua en estado líquido. Por lo tanto, el agua líquida no nos va a dar aporte sólido. ¿Okay? Bien, entonces, aclarar el procedimiento, ya los cálculos son súper fáciles. Vamos a definir la mezcla 1 como la mezcla que corresponde a las 4 bolsas de cemento. Tenemos ya ese como dato del problema. Entonces calcular el volumen de las 4 bolsas, pues es tan fácil como multiplicar 4 por el volumen de una bolsa de cemento. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos un volumen aparente de cemento que lo convertimos en volumen sólido por la aplicación del coeficiente de aporte del cemento, que fue un dato que nos estaba dando el problema. Entonces aquí tenemos ya el volumen sólido que nos dan las 4 bolsas de cemento. Nos faltaría el agua. Pero para el volumen del agua tengo que pasar por el peso del agua
Y para llegar al peso del agua necesito el peso del cemento. Las 4 bolsas pesan 170 kilos. Y el problema me dice que para el peso del agua se requiere una relación de 0.5, es decir, como una especie de relación agua-cemento, que la cantidad de agua con respecto al el peso del agua, con respecto al peso del cemento es 0.5. Entonces, con ese valor que me da el problema, ya calculo el peso del agua, y con el peso del agua calcular el volumen es facilísimo a través del peso volumétrico del agua, que hemos convenido en que sea 1000 kilos por metro cúbico. Y ya tengo el volumen del agua. Teniendo el volumen del agua y el volumen sólido del cemento, pues lo sumo y les aplico el coeficiente de aporte, o más bien el coeficiente de vacíos, que lo hemos llamado alfa, que en este caso es 0.1, y entonces obtengo el volumen de vacíos. Por lo tanto, el volumen de la pasta fresca de la mezcla 1 será la suma de los 3 valores. El volumen sólido del cemento más el volumen del agua más el volumen de vacío, calculado en este caso como un porcentaje del volumen de la mezcla fresca. Ok, ahora hagamos exactamente lo mismo para la mezcla 2. Vean ustedes que la secuencia de pasos es la misma, pero son pasos que yo ya definí con claridad desde el principio. No estoy inventando, sino que ya lo pensé. Comprendí los conceptos, analicé la información y planteé un procedimiento, y ya de aquí es cuestión nada más de calcular el volumen sólido de las 6 bolsas de cemento, el volumen de agua que corresponde a esas mismas 6 bolsas de cemento, el volumen de vacíos que corresponde a la pasta fresca, y entonces calculo por la sumatoria de esos valores el volumen de la pasta fresca correspondiente a la mezcla 2. Esto lo podemos hacer muy fácilmente en una hojita de cálculo. Ponen ustedes el peso, el volumen de cada mezcla y van sacando los parámetros que he indicado anteriormente. Volumen del cemento, lo pueden poner en metro cúbico, en litros, el aporte sólido del cemento al multiplicar por el coeficiente de aporte, la relación agua-cemento, que en realidad aquí es una relación de agua de amasado a cemento, pero para efectos prácticos funciona similar. Peso del agua, volumen del agua, el subtotal, para luego aplicarle el 10% y sacar entonces la sumatoria de la pasta en litros. Entonces es muy fácil una vez tenemos claros los conceptos. Resultado, pues ahí está. La mezcla 1 produciría 152 litros y la mezcla 2, 228 litros. Sería entonces el resultado o la respuesta de este problema. Pero la pregunta 50 nos dice, según una especie de reflexión de la pregunta 49, de acuerdo con los datos del problema anterior, ¿cuál de las dos mezclas tendrá mayor resistencia a la compresión? ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan esta expresión? F'(C) igual a 985 dividido 27 elevado a la X. Todo esto en kilos centímetro cuadrado, y donde X es la relación agua-cemento. Bueno, pues esto lo que nos dice es que es la relación agua-cemento la que nos determina la resistencia. Y en nuestro caso, si bien es cierto, lo que tenemos es agua de amasado, la relación de agua-cemento sería proporcional a esa agua de amasado. Por lo tanto, es esa cantidad de agua la que nos determina la resistencia, no la cantidad de pasta fresca. Por tanto, cuando nos preguntan cuál de las dos mezclas tendrá mayor resistencia a la compresión, la respuesta debe ser que las dos tienen la misma resistencia por tener la misma relación agua-cemento. Repito, el dato del problema es agua de amasado. En realidad, la relación agua-cemento, si la relación de agua de amasado a cemento es la misma, la relación agua-cemento también será proporcionalmente la misma. Eso sería entonces el problema 50. El 51 nos dice, siempre para el caso de las mezclas del problema anterior, si se agregaran los materiales pétreos necesarios en cada caso para completar un metro cúbico de concreto endurecido, ¿en cuál de las dos mezclas se requeriría de mayor cantidad de áridos para obtener igual volumen? Una aclaración importante: cuando en algunos documentos se habla de áridos, estamos hablando de los mismos materiales pétreos, es decir, agregados. La palabra agregado, material pétreo o áridos es sinónimo para efecto de análisis.
Entonces comprendamos la información. El problema 49 y el 50 se refería a una lechada, en la que no habían áridos o agregados. Si a esa lechada se le incorporan esos agregados pétreos, finos y gruesos, tendríamos un concreto. El volumen de concreto endurecido, o concreto fresco, sino endurecido, ya no contendría agua, cuando ya estamos en la fase del endurecimiento a largo plazo. Manteniendo el mismo porcentaje o fracción de vacío, es decir, el 10% que nos daba el problema, en este caso el valor de ese porcentaje estaría referido solo al volumen de sólido, puesto que el agua ya desapareció. Parte reaccionó con el cemento y parte se ha evaporado. Entonces, bajo esa comprensión, analicemos la información que tenemos. Tenemos datos del volumen aparente del cemento de cada mezcla. Ya lo calculamos, uno es de 4 bolsas, el otro de 6 bolsas. Ya calculamos el volumen sólido porque a cada mezcla le aplicamos el coeficiente de aporte al cemento. Tenemos el porcentaje de vacíos que ahora se lo aplicaríamos al volumen sólido. Evidentemente, este volumen de vacíos puede variar. Esto no es una regla general que siempre va a ser el 10%. Puede ser que en estado fresco sea el 10 y en estado sólido el 5, o inclusive puede llegar a ser menos del 5. Eso dependerá de cada caso. Entonces, la incógnita que tenemos a resolver, nos está preguntando el problema, es el volumen de agregados para lograr un metro cúbico de un concreto fabricado con esas cantidades de cemento. Es decir, la mezcla 1 de 4 bolsas y la mezcla 2 de 6 bolsas. Entonces, planteemos un procedimiento basado en nuestras ecuaciones de física. Sabemos que el volumen del concreto endurecido sería volumen sólido más volumen de vacío. Ya no hay agua, está endurecido, está seco. El volumen sólido entonces sería la sumatoria de los volúmenes sólidos del cemento, y ahora sí, hay agregados. El volumen de vacíos pues sería el porcentaje que nos da como dato el problema multiplicado por la sumatoria de los volúmenes sólidos. Y entonces si eso lo manipulamos algebraicamente, llegamos a esta expresión y ahí estaríamos listos para aplicar y obtener algunos cálculos. Veamos cómo sería. La mezcla 1, según datos del problema anterior, no vamos a repetirlos acá, pueden retroceder el video y verlos nuevamente. Teníamos un volumen de sólido de cemento de 0.053. El dato de alfa era un dato del problema. Y entonces con estos dos valores, yo lo que hago es igualar el volumen de concreto endurecido. Lo hago igual a 1, porque eso es lo que me pide el problema. Me dice qué cantidad de agregados, o más bien en qué caso habrá más agregados. Lo que estoy haciendo es que para cada mezcla voy a calcular cuánto agregado se le podría colocar a la mezcla para lograr un metro cúbico de concreto endurecido. Y ese entonces es el resultado que obtengo. El volumen de agregados para la mezcla 1, volumen sólido evidentemente, sería este, 0.855 metros cúbicos. Hagamos exactamente lo mismo para la mezcla 2 y obtendría un valor diferente, puesto que los volúmenes de cemento pues, son diferentes, y llega al valor de 0.829 para el caso de la mezcla 2. Observa que nuevamente hemos hecho el mismo procedimiento. Pero el problema me preguntaba en cuál de las dos había mayor cantidad de agregados para lograr el metro cúbico de concreto endurecido. Entonces hagamos la comparación ya con los resultados. Vamos a tomar decisiones. Veamos cuáles serían nuestras decisiones. En la mezcla 1 logramos que quepa 0.855 metros cúbicos de agregado para completar el metro cúbico de concreto endurecido. Y en la mezcla 2 logramos 0.829. Entonces está claro que es para la mezcla 1 la que estamos logrando un mayor volumen de agregado. Entonces nuestra respuesta sería que en la mezcla número 1 cabe más agregado. Esto parecería ser algo evidente, puesto que solo estamos usando 4 bolsas de cemento. En cambio, en la mezcla 2 son 6 bolsas. Quiere decir que donde haya menos cemento, pues cabrá más agregado al efecto de conseguir el mismo metro cúbico de concreto.
Parecía una cuestión lógica, pero decidimos hacer los números para darle explicación y sustento. Ahora bien, una reflexión a partir de este resultado. ¿Se modificaría la resistencia a la compresión porque en una mezcla hay más agregado que en la otra? Si regresamos a la misma diapositiva donde veíamos la relación agua-cemento versus resistencia, veremos que aquí no entran los agregados. Quiere decir entonces que el parámetro que define la resistencia es la relación agua-cemento, evidentemente a condición de que la calidad de los agregados sea adecuada. Por tanto, la pregunta si se modificaría la resistencia a la compresión del concreto debido a la mayor o menor cantidad de agregado, la respuesta es no, no se modificaría. Pasando ahora a otro tema, que es el tema granulométrico, vemos la pregunta 63. La pregunta dice, en un análisis granulométrico se tiene un 60% de material que pasa a la malla 30 y un 65% que pasa a la malla anterior. Si el tamaño de la muestra es de 10 kilos, la cantidad de material retenido acumulado hasta la malla 30 es... Vamos a ver, primero comprendamos la información. Primero, estar claros qué es un análisis granulométrico, porque si eso no lo tenemos claro, no vamos a poder resolver el problema por muy sencillo que sea. Entonces, primero, el ensayo es para identificar tamaños de los granos. Y en el laboratorio virtual, ustedes han visto cómo se hace a través de un sistema de mallas, cribas o tamices, se hace pasar una cierta cantidad de material y va quedando entonces una cierta cantidad de material en cada una de las mallas. Entonces, ese material retenido lo identificamos en peso, el peso del material que queda en cada malla. Esa cantidad en pesos se puede calcular como porcentaje retenido, se calcula el retenido acumulado y sacamos el porcentaje que pasa por diferencia con respecto al 100% del material ensayado. Así de simple es el ensayo granulométrico. Claro, hay que llevar cierto procedimiento que está en el laboratorio. Visto esquemáticamente lo tendríamos así. Tenemos un 100% correspondiente al peso de la muestra que entra al proceso. En cada malla va quedando un peso retenido. Ese peso retenido se calcula como porcentaje dividiendo el peso entre el peso total de la muestra por 100. El porcentaje retenido acumulado es el retenido en esa malla más el retenido en la malla anterior. Y el porcentaje que pasa es 100 menos ese retenido acumulado. Y precisamente los datos que nos está dando el problema son porcentajes que pasan. Entonces, teniendo claro que hay una relación entre el porcentaje que pasa y el porcentaje retenido acumulado, ya podríamos entonces analizar la información y plantear un procedimiento. Vemos que tenemos datos, probablemente alguno no nos interese, pero tenemos el porcentaje que pasa la malla 30. Hay otro dato que vamos a ver que no es necesario, que es el de la malla anterior. Tenemos el peso de la muestra y la pregunta es, ¿cuál es el peso del material retenido acumulado hasta la malla 30 en este caso? Veamos entonces, ya vemos qué datos tenemos, ya estamos claros qué es cada cosa, planteamos un procedimiento que es pues, bastante sencillo. A partir de los datos nosotros podemos perfectamente calcular el retenido acumulado para cada malla. Con el retenido acumulado se puede calcular entonces el retenido, más bien el peso retenido, y con el peso retenido y el dato del porcentaje que pasa, podemos calcular el peso del material retenido, que es lo que nos está preguntando el problema. Veámoslo ya con números, hagamos el cálculo. Sabemos que en la malla 30 hay un porcentaje que pasa del 60%. Por lo tanto, el porcentaje retenido acumulado es la diferencia con el 100%. Si el que pasa es el 60, pues el retenido acumulado es 40. Acumulado porque tenemos mallas que van antes que la malla 30. Entonces, el peso
del material retenido sería pues 0.4 del peso total. Y si el peso total es 10 kilos, pues el peso del material retenido acumulado es 0.4 por 10. Y ese es entonces el resultado de nuestro problema. 4 kilos. Observe que la parte numérica es súper sencilla. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos tener los conceptos claros. Observe que el dato del 65% no lo utilicé. Y esto es muy frecuente en ingeniería. A veces tenemos mucha información y debemos de seleccionar la que es pertinente al problema que queremos resolver. Es parte de lo que tenemos que entrenarnos como ingenieros a saber identificar la información que nos es útil de la que no nos va a servir para el problema. Puede servir para otros casos. Bien, dice el problema 64, siempre relacionado con el anterior, dice, una vez realizado el estudio anterior, es decir, el ensayo granulométrico, y suponiendo que no hay desperdicios de material, se deposita todo el material en estado suelto dentro de un recipiente de 8.33 litros de volumen. Entonces, el peso volumétrico de la muestra es, comprendamos la información. Que sea el material suelto significa que estamos ante volumen sólido más volumen de vacío. Eso es, entonces, el volumen aparente o volumen total. Una cosa importante, no existe agua en el problema, es decir, es sólido y vacío. Y calcular el peso volumétrico es tan simple como peso sobre volumen. Veamos entonces, analicemos qué datos tenemos. Tenemos el peso de la muestra porque nos dice que es el mismo problema anterior y que no hubo desperdicio en el ensayo granulométrico. O sea, no se perdió nada de masa, lo cual es imposible, pero para efectos teóricos está bien. Entonces son 10 kilos. Importante, noten que el problema dice se deposita todo el material, es decir, los 10 kilos se van a utilizar en este nuevo análisis. Entonces, esos 10 kilos caben dentro de un volumen de 8.33 litros. Lo convertimos a metro cúbico, nada más para efecto de hacer un cálculo en kilos por metro cúbico. Y el cálculo es tan simple como esto. Dividir 10 kilos, que es el peso de la muestra, entre el volumen del depósito donde se colocó la muestra. Y obtenemos 1200.48 kilos metro cúbico. Muy sencillo. Si ustedes ven, el cálculo es sencillo. Lo importante es comprender qué nos están preguntando. Y seguimos. El mismo material anterior, con una muestra de 425 centímetros cúbicos de material suelto del problema anterior, se llena un recipiente de volumen conocido y con una probeta graduada se vierte agua hasta que alcance la superficie del material. Se espera que se produzca la absorción y se vuelve a llenar hasta que el material se sature. Al final de la prueba se determinó que fue necesario verter 137.5 centímetros cúbicos de agua. Calcule el coeficiente de aporte de este material. Bueno, veamos paso a paso y comprendamos la información, que sin eso no podemos hacer ningún cálculo. Primero, el material suelto va a ser sólido más vacío más agua. Porque ahora sí, se va llenando de agua el depósito. Y una cosa importante es que el recipiente, pues sí, tiene un volumen conocido B, no sabemos cuánto es, pero existe. Y el detalle importante acá es este, que se va llenando de agua paulatinamente hasta que se produzca la absorción. Y entonces, ¿qué significa que se produzca la absorción? Piénselo de una manera lógica. Está el material suelto. Con una probeta se va llenando de agua hasta la parte superior. Se deja que se absorba. ¿Por qué se absorbe? Porque los agregados tienen porosidad interna. Y entonces se vuelve a echar agua hasta que ya no disminuye el nivel. Quiere decir entonces que se produjo la absorción. Y la absorción lo que va a hacer entonces es que nos va a hacer desaparecer el volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es llenando de agua esos vacíos. Por lo tanto, el volumen de vacío se convertirá en volumen de agua.
Sabemos entonces que el coeficiente de aporte, que es lo que nos están preguntando, es el volumen sólido entre el volumen aparente. Disponemos del volumen aparente y desde el punto de vista de la saturación, pues el volumen de vacío va a ser el volumen de agua de 137.5 centímetros cúbicos. ¿Y de dónde salió este 137.5? Pues lo dice el problema, que al final del proceso de estar llenando poco a poco de agua, la cantidad total de agua que se vertió fue 137.5. Estamos asumiendo evidentemente que no hay evaporación, entonces por lo tanto la cantidad de agua que se ha colocado en este procedimiento es exactamente el volumen de vacíos. Entonces, si tenemos claro esta información, pues hacer el cálculo es extraordinariamente sencillo. ¿Por qué? Porque partimos de que el coeficiente de aporte, la relación de volumen sólido a volumen aparente, el volumen aparente son los 425 centímetros cúbicos y el volumen de vacío es el volumen de agua que se terminó digamos, de incorporar en el proceso. Entonces, sabemos también que el volumen total es la suma de sólido más vacío, no hay agua, es decir, en este caso el agua estaría siendo las veces del volumen de vacíos, el 137.5, y entonces el volumen sólido lo sacamos por diferencia. El volumen total menos ese volumen de vacíos que en este momento estaría lleno de agua. Entonces, teniendo claro cuánto es el volumen de vacíos, calcular el coeficiente de aporte es solo la relación de volumen sólido entre el volumen total y nos da entonces este valor de 0.676. ¿De acuerdo? ¿Dónde está entonces aquí el concepto importante en este valor? Porque esta es la cantidad de agua que se fue vertiendo hasta llenar los vacíos. Entonces podemos afirmar con toda certeza que este es el volumen de vacíos. Calcular el volumen sólido es cuestión de sacar por diferencia del volumen total, le quitamos el volumen de vacío y da el volumen sólido. Y lo demás es tan sencillo como dividir volumen sólido entre volumen de vacío. Estos cálculos puede ser que sea fácilmente, se pueda confundir, porque de repente podríamos tomar 137.5 entre 425 y nos va a dar un número totalmente fuera de orden. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tener claro la conceptualización para poder aplicar las expresiones matemáticas o físicas que en realidad son bastante simples. Veamos el problema 66. Para el mismo material y con base en toda la información, calcula el peso específico relativo. Nuevamente volvemos a la conceptualización, la comprensión y el análisis. Primero, ¿qué es peso específico relativo? Es peso específico entre el peso específico del agua, que pues es lo mismo que el peso volumétrico del agua, que es 1000 kilos por metro cúbico, que ya lo hablamos en la parte teórica, corresponde a un agua a nivel del mar, una presión de una atmósfera a 4 grados centígrados, agua destilada, pero que para nosotros en la ingeniería civil es más que suficiente tomar este parámetro de 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, también sabemos que el coeficiente de aporte, además de que se calcula como volumen sólido sobre volumen aparente, se puede expresar como la relación de peso volumétrico a peso específico, y si tenemos el coeficiente de aporte que ya lo calculamos, y tenemos también el peso volumétrico, que ya lo calculamos del ejercicio anterior, entonces va a ser bastante fácil realizar los cálculos. Veamos entonces cómo haríamos estos cálculos. Teníamos datos del coeficiente de aporte, teníamos datos del peso volumétrico, el peso específico lo sacamos de la misma relación del coeficiente de aporte, ¿se recuerdan? K es igual a peso volumétrico entre peso específico, despejamos peso específico, y el peso específico relativo es ese valor dividido entre 1000, y eso nos da entonces 1.775. Como ven, la parte de las expresiones físicas son sencillas, pero debemos tener claro los conceptos. Y seguimos al problema 67. Dice el problema 67. Si el material anterior es una arena con la que se fabrica concreto, mezclándola con una grava cuyo peso volumétrico es 5% mayor que la arena
y se mezclan con cemento Portland tipo 1 para construir una viga de 0.5 por 0.75 por 5.7 metros utilizando una mezcladora de 1.5 bolsas, una parihuela de arena de 0.4 por 0.4 por 0.38, una parihuela de grava de 0.4, grava 1 en este caso, 0.4 por 0.4 por 0.25 y una parihuela de grava 2 de 0.4 por 0.4.3 y al final del proceso se reportó que se realizaron 10 revolturas. Entonces, la dosificación en peso de esta mezcla es... Ok, veamos toda la información que tenemos, comprendámosla, analicémosla para plantear un procedimiento para poder hacer un cálculo. Tratar de pasar de esta información al cálculo es que no vamos a hallar qué ecuación, qué fórmula, qué algoritmo. No existe eso en ingeniería. Hay que plantear primero los conceptos, luego buscamos las expresiones físicas, matemáticas o geométricas y luego calculamos. Comprendamos primero la información. Primero, recordemos que un concreto es la mezcla de cemento, arena y en este caso grava 1, grava 2 y agua, por supuesto. ¿Podrían haber otros tipos de agregados? Sí, pero en este ejercicio hay grava 1 y grava 2. Luego el problema nos habla de una viga. Para nosotros en este momento no nos interesa comprender el concepto viga ni columna, lo vamos a ver en el próximo curso. Pero para efectos prácticos es un elemento de volumen de forma de prisma rectangular, es decir, podemos obtener un volumen de concreto endurecido a partir de esa definición. Luego está la mezcladora de 1.5 bolsas. Este es el aparato que usamos para mezclar los componentes. Y la definición 1.5 bolsas significa la capacidad del tambor para hacer esa mezcla. En algún ejercicio anterior hemos hablado de mezcladoras de una bolsa. Bueno, ahora en este ejercicio es una mezcladora de 1,5 bolsas. Y entonces ese valor de referencia de 1.5 bolsas permite que la máquina sea capaz de mezclar eso con sus respectivos volúmenes de agregado. Luego está el concepto parihuela, que es un depósito para medir agregados, generalmente hecho de madera de pino y de una forma sencilla, que es un prisma rectangular. El concepto revoltura, ya hemos dicho que equivale a la bachada, el batch en inglés, que en este caso sería el volumen correspondiente a 1.5 bolsas de cemento, porque la revoltura está relacionada con la capacidad de la mezcladora, evidentemente. Y el concepto de dosificación, en este caso en peso, será la proporción de cantidades de los componentes del concreto, pero en peso, no en volumen. Aclarados esos conceptos, entonces tratemos de analizarlos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué información es la que buscamos? Para luego ver qué hacemos. Tenemos las dimensiones de la viga. Bueno, eso nos permitiría calcular concreto endurecido. A por B por C, largo por ancho por alto. Las medidas de las parihuelas, con las cuales podemos calcular los volúmenes aparentes de cada uno de los agregados. Arena, grava 1, grava 2. Y tenemos como valor conocido el peso de una bolsa de cemento, 42.5. En cuanto a los pesos volumétricos de los agregados, el de la arena es un dato que tenemos de resultado del problema 64 y el de la grava nos dice el problema que es 5% mayor que el de la arena. Y entonces la incógnita que el problema nos plantea es definir una dosificación, para lo cual lo que tendríamos que hacer es calcular los pesos de los componentes de una revoltura y de ahí podemos fácilmente obtener esa relación de proporcionalidad que es la dosificación. Entonces, si nos basamos en una revoltura, podemos calcular el peso del cemento correspondiente, eso sí, a 1.5 bolsas. ¿Por qué? Porque la concretera o revolvedora es de 1.5 bolsas. Y ya con esto podemos calcular el volumen de los agregados. Con el peso volumétrico ya conocido, podemos establecer los pesos y con los pesos la dosificación. Ya tenemos entonces un plan de trabajo, un procedimiento claro y congruente con la información. Entonces los cálculos serían los siguientes. Comenzamos con el cemento. El peso del cemento, 1.5 bolsas al valor de 42.5, que ya sabemos que es el peso de una bolsa. El peso de la arena sería pues el volumen de la parihuela multiplicada por peso volumétrico y entonces obtenemos
este valor de 72.99 kilos. Observe que lo que hemos hecho es calcular el volumen aparente, el volumen de la parihuela, y luego multiplicamos por 1200.48, que es el peso volumétrico de la arena, que era un dato que habíamos obtenido de problemas anteriores. De igual manera, procedemos con las gravas. Tanto para la grava 1 como para la grava 2, debemos utilizar el mismo peso volumétrico, que sería 5% mayor que el de la arena. Esto es porque corresponde a una condición del problema. Entonces, teniendo ya ese peso volumétrico, pues calcular los volúmenes es fácil, y de la multiplicación del volumen por el peso volumétrico obtenemos el peso de la grava 1 y el peso de la 2. A este nivel entonces tenemos ya los pesos conocidos. Por lo tanto, lo que nos falta es establecer la relación de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo el peso de cada componente entre el peso del cemento. Observen que en el denominador, en los 4 elementos, tenemos el peso del cemento. Y de esa manera entonces obtenemos esta dosificación en peso. 1.15.79.95, que sería básicamente lo que nos está preguntando el problema. Sin embargo, sería interesante que hiciéramos la siguiente reflexión. ¿Cómo sería la dosificación en volumen? Pues básicamente la proporcionalidad ahora la estaríamos haciendo con respecto al volumen del cemento, y en el numerador estaríamos usando, por supuesto, los volúmenes y no los pesos. Y entonces obtenemos una dosificación cuyos valores son diferentes a los valores de la dosificación en peso. Observen que ahora es 114.93113. Y anteriormente teníamos como resultado 1115.79.95. Son valores diferentes. ¿Por qué? Porque esta que tenemos en pantalla es la dosificación en peso y esta otra es la dosificación en volumen. No tienen por qué ser iguales. ¿Debido a qué? Bueno, está de por medio el peso volumen. Otra reflexión. ¿Podríamos calcular la cantidad de materiales para construir la viga del problema? Pues sí, porque el problema mismo nos dice que se va a utilizar 10 revolturas. Es un dato del problema. Entonces, bastará con multiplicar el número de revolturas por los volúmenes que ya tenemos. En este caso, esto es en peso, digo en bolsa, 1.5. Este volumen de arena, volumen de grava 1, volumen de grava 2, y eso sería entonces las cantidades de materiales que debería de proveer para construir esa viga. Pero también podríamos plantearnos otra reflexión. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para calcular las cantidades por metro cúbico de concreto? Pues haciendo una relación lineal entre los valores que tenemos para un metro cúbico con respecto al volumen, en este caso sería el volumen de la viga. De igual manera podemos proceder con los otros agregados, conociendo el volumen de la viga y haciendo una relación lineal, podemos encontrar la cantidad de materiales por metro cúbico de concreto endurecido. Ustedes ven, es prácticamente mantener esa proporcionalidad de las cantidades. Veamos ahora el problema 69. Este ya es otro concreto. Dice, si para fabricar un concreto se van a mezclar un pie cúbico de cemento, que es una bolsa prácticamente, 2.5 pies cúbicos de arena y 3 pies cúbicos de grava 1, calcular el volumen sólido final del concreto endurecido suponiendo que los coeficientes de aporte del cemento, arena y grava son 0.47, 0.67 y 0.5 respectivamente. Veamos rápidamente la comprensión y análisis de este problema. Yo ya sé cómo calcular el volumen sólido conociendo coeficientes de aporte. Tengo datos de la dosificación, puesto que me dice que para un pie cúbico de cemento son 2,5 de arena y 3 de grava. Entonces, divido entre un pie cúbico de cemento los 3 valores y obtengo esto.
Tengo además los coeficientes de aporte. Con toda esa información, entonces, es fácil calcular los volúmenes sólidos porque lo que hacemos es multiplicar cada uno de los valores, digamos el volumen de cemento por el coeficiente de aporte del cemento, el volumen de arena por el coeficiente de aporte de la arena, igualmente para el caso de la grava, y la sumatoria de volúmenes sólidos pues sería 3.645. Este es volumen sólido. Otra cosa es, si el problema me dijera, ese problema, tenemos 10% de vacío en el concreto endurecido, ¿cuánto sería el volumen aparente del concreto correspondiente a una revoltura? Entonces, en el problema anterior teníamos un 10% de concreto endurecido y eso ahora se lo aplicaríamos solo a la relación de volumen de vacío sobre volumen sólido. Como no hay agua, entonces tenemos que el volumen del concreto endurecido sería el volumen sólido más el volumen de vacíos, siendo el volumen de vacíos un porcentaje del 10% con respecto al problema anterior. Entonces veamos cómo nos quedaría el procedimiento y los cálculos. Si ustedes ven, yo arreglo esto de volumen sólido más alfa veces volumen sólido y entonces resulta que los parámetros que necesito es el porcentaje de vacíos y el volumen sólido que ya había calculado y obtengo entonces el volumen de concreto endurecido, el volumen aparente de concreto endurecido. ¿De acuerdo? El agua no aparece en ningún lado porque no es una mezcla en estado fresco, sino en estado endurecido. Ahora bien, si para el mismo concreto se usaran baldes para medir los componentes pétreos, y los baldes tienen las medidas que ahí se indican, 15 centímetros diámetro menor, 30 centímetros diámetro mayor y 25 de alto, determina el número de baldes que se deben colocar para cada agregado. Entonces, primero veamos, comprendamos y analicemos la información. Y tenemos entonces que los baldes en la construcción normalmente son troncocónicos. Conocemos el volumen de un cono truncado a partir de fórmulas de la geometría y tenemos los datos de los radios mayor, menor y altura. Quiere decir que podemos fácilmente calcular el volumen de un balde y luego por una relación lineal pues podemos hacer la cantidad de baldes. ¿Ok? Entonces el volumen del balde lo tenemos calculado acá. Sería un valor de aproximadamente 10 litros, aplicando ya todos los valores a la fórmula geométrica. Y con eso podemos hacer entonces el análisis para cada componente del concreto. El cemento, sabemos que es un pie cúbico, lo convertimos a metro cúbico y dividimos entre el volumen del balde. Tenemos entonces un número extraño, pero ese es el que se obtiene, 274. Para la arena, lo mismo, sabemos que son 2 pies cúbicos y medio, lo convertimos a metro cúbico, dividimos entre el volumen del balde y obtenemos 6.83 baldes. Y de igual manera la grava y sale 8.24. Claro, esos son números un poco extraños. Medir 2.74 baldes o medir 6.86 baldes o medir 8.24 baldes, pues eso realmente es impráctico. Entonces la lógica es que utilicemos mejor otra forma de medir los agregados. Entonces veamos el caso de que si en lugar de balde se usará parihuela para cada agregado, con la condición que la base sea cuadrada de 40 por 40 centímetros, entonces vamos a dimensionar las parihuelas. Las parihuelas, si ustedes se recordarán, son estos llamémosle cajones de madera y lo hacemos de madera de pino por barata y de forma de prima rectangular porque es una forma geométrica muy fácil de medir, ¿no? Porque usted podría hacer cualquier forma geométrica siempre y cuando nos dé el volumen que necesitamos para la dosificación en particular. Veamos entonces qué datos tenemos y qué es lo que necesitamos. Tenemos los volúmenes aparentes de los componentes y el volumen de las parihuelas que lo podemos calcular fácilmente
suponiendo que la base es cuadrada, puesto que podemos despejar entonces el valor de la altura de cada una de las paredes. Entonces, veamos el cálculo. Para la arena tenemos un volumen de 0.0708, que sería igual a por B, que ya sabemos que son 0.4, quedándonos entonces la incógnita, el valor H. De esa manera calculamos que para la arena necesitamos 44.25 centímetros y de igual manera, en el caso de la grava, con el volumen de la grava podemos perfectamente obtener el valor de la altura de la parihuela, que en este caso sería 53.1 centímetros para la grava. Los resultados serían entonces estas medidas, que son medidas internas. La parihuela de arena, 40 por 40 por 44.25, y la de la grava, 40 por 40 por 53.1. Ahora bien, supongamos que se va a construir un elemento prismático, podría ser una columna, 0.5 por 0.5 por 3, con la dosificación del problema 69, y que queremos calcular la cantidad de bolsas de cemento, metros cúbicos de arena y metros cúbicos de grava que se necesitarían para construir ese elemento. Entonces, haciendo el análisis de la información, veríamos que podemos calcular el volumen del elemento prismático sin mayor problema. Tenemos la dosificación volumétrica, tenemos los coeficientes de aporte, y la novedad entonces sería aplicar esta expresión que se dedujo al final de la unidad 5 en la parte teórica. Conociendo a partir de esta expresión el volumen de cemento, pues ya es fácil calcular los volúmenes de arena y de grava por la misma proporcionalidad. Veamos entonces cómo serían estos cálculos. Tendríamos un volumen de concreto que saldría del volumen del elemento prismático. A partir de la expresión del volumen de cemento, estos 0.75 metros cúbicos sería el volumen de concreto sobre el cual vamos a obtener las cantidades, y el resto son parámetros conocidos. Alfa, que es el factor de porcentaje de vacíos, Kc, que es el coeficiente de aporte del cemento, Ka, el coeficiente de aporte de la arena, Kg, el de la grava, A es la proporción de arena y G la proporción de grava. Colocando todos esos valores dentro de la expresión, obtenemos entonces 0.1875 metros cúbicos de cemento, lo convertimos a bolsas por cuestiones comerciales, y de esa manera, con la proporcionalidad de que la arena es 2.5 veces y la grava 3.5 veces el volumen de cemento, obtenemos entonces las cantidades de agregados que necesitaríamos para ese elemento prismático de 0.5 por 0.5 por 3. Y entonces obtendríamos los resultados que tenemos acá: 6.62 bolsas, 0.469 metros cúbicos de arena y 0.5625 de grava. Un detalle interesante es que estos cálculos deberíamos de aproximarlos a dos decimales. Tenemos arena 0.47 y grava deberíamos dejarlo en 0.56 metros cúbicos. No vamos a redondear a la unidad ni vamos a considerar desperdicios, porque esto lo vamos a estudiar posteriormente en el curso de Ingeniería en Construcción, porque el tema de los desperdicios es un poco más complicado y el tema de los redondeos dependen de las cantidades de obra a ejecutar. Entonces, por ahora, 2 decimales serán suficientes en la respuesta, aunque trabajen con todos los decimales en la calculadora o en la hoja de Excel. Bien, aquí hemos hecho entonces algunos de los ejercicios de la hoja 2, esperando que hayan tratado de hacerlo ustedes por su cuenta y que esto les sirva nada más de un apoyo. Siempre recuerden que cualquier duda, al correo del profesor o al foro del aula virtual.